Buenas tardes, me llamo Pedro Meneses, soy profesor visitante en la Universidad de los Andes, estoy trabajando en el Departamento de Humanidades y Literatura y esta es la clase abierta 118. Yo quería agradecer a Luis Antonio también públicamente por toda la ayuda. Entonces hoy yo había planeado em, continuar la reflexión que estábamos haciendo en, en la clase abierta de julio sobre el diario de la peste del escritor portugués Gonçalo Tavares. Pregunto si están viendo la presentación, si está todo ok. Que imagino Sí, que Pedro, sí. la vemos. Ok. Bueno, entonces la idea sería continuar esa presentación. En la otra presentación veimos aspectos menos positivos, digamos, de este momento histórico que estamos viviendo. Ahora tal vez la idea sería recalcar algunas líneas de fuga, o sea, elementos de entusiasmo y de alegría en este diario de la peste, que fue, digamos, un diario que el autor mantuvo en un periódico portugués durante 90 días. O sea, la cuarentena empezó en Portugal en marzo y él desde ahí hasta junio todos los días, incluyendo festivos, feriados, festivos, fin de semana, él publicaba una entrada de su diario cada día y que era traducido para muchos países y publicada al mismo tiempo en muchos países. Entonces, en la clase pasada hicimos una conexión con Foucault, explicando cómo lo que entendemos por la organización social urbana europea dependió mucho de la experiencia de la peste, y ahora vamos a intentar eh, eh, recalcar, señalar tres líneas de fuga, pero antes retomar algunos aspectos que podrán estar relacionados con lo que hablamos en la clase pasada. Entonces, algunas ideas previas. La idea que mostrábamos de la metamorfosis era que alguien que se convirtió en un insecto, o sea, que estaba en sufrimiento, era visto por su familia como no como un enfermo que merece cuidados, atención, etcétera, sino como alguien que no es funcional y entonces que merece castigo. Y y tal vez algunas personas hoy estén pasando por eso debido justamente a su enfermedad, debido a contagiarse con COVID. También vimos que esta circunstancia obligó a una reorganización del espacio público, como que es medido, calculado, y cada uno debe ocupar un espacio. Se plantea en el diario de la peste este problema entre la libertad individual y la necesidad de un orden sanitario, ¿okay? Un orden público. Em, es evidente que esto tiene impacto en la libertad individual, en la libertad de movimientos, de acción, ¿ok? Y eso también está, digamos, pensado con mucha calma en el diario de la peste, me parece. Y señalar que hay un desasosiego de las circunstancias del exterior, una imprevisibilidad peligrosa,
y en ese sentido el exterior se vuelve objeto de atención del sujeto, ¿okay? Incluso para recibir las mínimas instrucciones del Estado. Y todos estuvimos y estamos aún mirando lo que sucede, el accidents. Dice Paul Virilio en ese libro, El accidente original, que la palabra accidente significa etimológicamente lo que sucede. Entonces un accidente es lo que está pasando. Es curioso, daba para reflexionar respecto de esto, pensar cómo una acción es de una manera un accidente, algo que pasa es de una manera un accidente, un desequilibrio, una desorden. Okay. La inercia de una forma es más ordenada, de alguna forma. Pero es interesante que él use este concepto, explora este concepto en ese libro a partir de Aristóteles, claro, de la cuestión del accidente y de la sustancia, y como diciendo que el accidente revela la sustancia del tiempo, digamos, el zeitgeist, el espíritu del tiempo, digamos que una posibilidad sería que este accidente revela el aire del tiempo. Ese libro de Virilio, solamente explicar, no tiene que ver con lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, fue publicado antes, claro, Virilio ya murió hace poco, pero antes de este periodo histórico que estamos viviendo, pero creo que sus ideas son fuertes, ¿okay? Y siguen siendo activas. Yo creo que también durante el diario se intenta, o hay en el autor, digamos, un intento de que la excitación negativa, o sea, la sensación de peligro que esta circunstancia desata, no interrumpa totalmente la excitación positiva, el deseo. De una forma, en el medio de estas dos excitaciones existe tal vez el neutro, que es el tedio, que es tal vez la circunstancia, que podríamos decir la circunstancia normal, y es, para un creador como Gonzalo, la idea del deseo es muy importante. El deseo no es solamente como uno a veces piensa de naturaleza sexual, es como dice, es el deseo según la acepción de Deleuze, es unas ganas de vivir, de hacer, de crear, y digamos que los grandes creadores siempre tienen, digamos, un gran deseo. ¿Okay? Decir también que otro tema que podría ser más desarrollado y que se quedó así más o menos en la clase pasada y en esta también va a estar así más o menos, es la idea de la ciudad como espacio de la utilidad. O sea, solo circula en la ciudad eh, quiénes van a trabajar, quiénes están haciendo algo útil, algo productivo, digamos. Los espacios de la ciudad son hechos para eso. Entonces, ¿quién no sale para, digamos, para trabajar? A veces es visto como alguien que está haciendo aquí, como los espacios urbanos son muy agresivos en ese sentido, que no puede, a veces personas con enfermedades o con deficiencias, muchas veces no circulan en la ciudad son expulsadas de alguna forma del espacio público, eh, lo que es terrible. Y esta circunstancia se aumentó, digamos, con, em, con esta circunstancia histórica. Y hay una cita ahí de Cortázar que dice como, soy en el diario, soy de los que salen de noche sin propósito fijo. O sea, uno tiene que salir con un propósito fijo, claro. Circula el útil, el dinero, el trabajo y, y el negocio en general. ¿Okay?
Entonces la idea de hacer de la ciudad espacios de circulación o de estar ahí sin un objetivo también no pasa mucho. Y el placer, digamos, el deseo también está excluido de alguna forma, fue excluido durante mucho tiempo y la ciudad se volvió un espacio sin ser posible el placer, la alegría y tampoco el encuentro. Sí. El encuentro que tiene que ver con justamente el azar y también la alegría, claro. Gonzalo también habla del diario, de la escritura del diario, como una necesidad sin obligación externa, y dice así, como una violencia física evidente hacer este diario. Para mí una prueba de fuerza y resistencia, a veces un cansancio tremendo, pero una necesidad sin obligación externa y una tensión por documentar, por señalar en tiempo real lo que sucede y lo que se siente. Señalar también que la traducción para español fue hecha por Paula Abramo, entonces también registrar eso y agradecer de alguna forma. Y entonces si no es una obligación externa, es una obligación interna, una necesidad interior. ¿Okay? Yo aprovecho para citar acá el primer párrafo, parte del primer párrafo de ese libro de George Didi Uberman, que es un historiador de arte, filósofo, y que dice así, y el libro se llama Desear, desobedecer, lo que nos levanta. De alguna forma, desear y desobedecer son casi sinónimos. ¿Y qué nos hace levantarnos? Justamente tal vez el deseo y la desobediencia. Y cuando no es así, nos cuesta más. ¿Qué es lo que nos levanta? Dice, son fuerzas, desde luego. Fuerzas que no nos son exteriores o impuestas, fuerzas involucionadas en todo lo que nos mira de manera más esencial. Estas fuerzas casi involucionadas, casi primitivas, instintivas, de deseo y de desobediencia que nos hacen levantar y con fuerza. Y cuando no es así, tal vez la vida sea más triste. Bueno, entonces, otra idea que se podría recalcar. Buenas también, estaba viendo acá. Ok. Otra idea que se podría recalcar es la idea de que la peste crea un nuevo mapa ético, tal vez. Entonces se dice así en la entrada del 24 de mayo. Un mapa, pienso ahora, que se despliega sobre la mesa. Un punto en el que estamos y con nuestros pies nuestra bella bondad. Y allá lejos, al fondo, el mal que viene acercándose, maldosito, malvado y maligno contra nosotros. Todo claro en 2020 como en toda la historia previa del mundo y de la persona individual. Todo el mal viene del vecino y del viento. Entonces, es evidente que la peste, digamos, acentuó este mapa ético, o sea, trazó, definió las fronteras de una forma más clara, más evidente. El mal es algo que viene del otro, que viene del exterior, ¿no? O sea, acá donde yo estoy está la bondad, allá el mal es algo que viene desde afuera. Este es un mapa ético, digamos, infantil, pero evidente y claro en todo el lado. El otro es siempre el que va a traer el mal, que acá está el bien. Y claro, con la enfermedad el otro va a traer la enfermedad. Esta idea se acentuó mucho, entonces tal vez por ahí se pueda em, radicalizar en nosotros el lobo, o sea, el lobo que quiere sobrevivir
de cualquier forma. Yo les traje también aquí dos citas, como dos desvíos del diario, que me parece importante. Esta es muy bella, de Paul Virilio, de un libro de entrevistas, con una entrevista con Silver Lotringer, Amanecer Crepuscular se llama, y él dice así. Entonces Virilio, además de filósofo, de urbanista, también fue arquitecto, también crió, no mucho, pero construyó una iglesia, ya les voy a mostrar la foto, que estaba inspirada en un búnker. Él hizo estudios sobre el búnker, su historia, etcétera, porque él vivió la Segunda Guerra, digamos, era creo que niño aún, pero vivió la Segunda Guerra, mejor dicho, y entonces eso le impactó y él quiso estudiar los búnkers, que fue un tema, digamos, importante durante la Segunda Guerra y después también durante la Guerra Fría. ¿Okay? Y él hizo un estudio sobre eso y se inspiró en un búnker para construir una iglesia. Entonces él dice así en un momento: así que me inspiré en el búnker para hacerlo. Elegí la forma de un corazón partido a la mitad, con los dos ventrículos separados. Uno es el coro de la comunión y el otro el de la confesión, donde uno dice: admito que soy un completo hijo de puta, mea culpa. Todos confesamos lo mismo. Nadie dice: soy genial, soy puro. Y además, por otra parte, solo después de que nos reconocemos como hijos de puta, nos podemos empezar a amar. Me parece una cita muy, muy fuerte y muy correcta, sí, y también muy antigua, de una forma. Él, que se definía a sí mismo como un anarquista cristiano, hay en el cristianismo un fondo, digamos, potencialmente, dependiendo de la visión y de los textos, anarquista. Y es claro que podemos ver la confesión como casi una tortura, o como hay alguien que se plantea, o hay alguien que es que garantiza la verdad o el bien, y el otro será, digamos, el mal. O sea, hay también una visión de la confesión que podrá ser distinta de esta, pero esta me parece muy, digamos, adecuada también, la que él defiende. Y me parece que reconocer esto, reconocer que la maldad está diseminada, o sea, no está en un lugar solamente, está en todos, está en nosotros también, es el primer paso para empezar a respetar el otro y a amarlo incluso, ¿ok? Y decir como soy genial, soy puro, es una tontería, claro, obviamente. Fernando Pessoa también tiene versos que yo los dejo acá, así como una especie de desconstrucción del humanismo. Yo creo que es muy nietzscheano, pero no hay tiempo para explorar el poema, que dice así: todo el mal del mundo viene de importarnos los unos a los otros, de querer hacer bien, de querer hacer mal. Bueno, esta es la iglesia, entonces, que Virilio construyó con Claude Parent en Nevers, en Francia, la iglesia de Santa Bernardita. Entonces, y hoy incluso supe que es el Día Mundial del Corazón, entonces aquí una visión, digamos, ética del corazón, no una visión física sobre el colesterol, etcétera, que me parece muy, muy interesante. Entonces, los dos ventrículos, em, uno para cantar, uno para la confesión o para, em,
reconocer, mirar, para uno ocuparse de sí mismo, el otro para cantar, que me parece una síntesis muy bonita para el corazón que queremos tener, ¿crees? Todos. Bueno, otra cuestión sería el desempleo. Solamente leer acá primero lo que dice en el diario. Nuestra Señora transportada en pickups. Día religioso para muchos. Es el día 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima. Y ahí entonces estamos leyendo la entrada de ese día. Una fe que se transporta, una fe nómada. En los pueblos la gente se acerca a las encrucijadas para ver pasar la imagen de Nuestra Señora. Algunas personas mayores se arrodillan en la encrucijada. Hace tiempo, el artista Santiago Sierra puso desempleados a sostener una pared a un ángulo de 60 grados. Un trabajo inútil, una provocación. Trabajaban por turnos para soportar una pared con esa precisa inclinación. ¿Qué cosas aceptas hacer cuando estás desempleado? Escribir una lista. Entonces, yo pongo acá en el título esta idea de la democracia en riesgo. Normalmente se asocia a la calidad en el discurso público, mediático, sobre la calidad de las democracias. Se habla de, no sé, de corrupción, se habla del funcionamiento de las instituciones, la justicia, las leyes, el parlamento, y se olvida el desempleo, que no es solamente un fenómeno económico, social, es algo que tiene un impacto o que puede tener un impacto fuerte en la calidad de las democracias. Entonces acá Gonzalo habla de la obra de Santiago Sierra, que es un performer español que tiene obras muy provocadoras. No sé si las personas conocen, pero tiene obras muy provocadoras. Y esta es una performance que fue presentada en un museo con, yo creo que mexicanos, a quienes él les pagó como, no sé, $5, no sé exactamente el monto, para que estén durante una hora o más sosteniendo una pared, ¿okay? De una galería. Es una obra, yo tengo acá una imagen. Es claro que su trabajo es muy provocador. Sí, él también hizo hizo un tatuaje en 4 prostitutas, como 160 centímetros tatuados en las espaldas de una prostituta. Y eso es presentado como arte en los museos. Este es una foto de esa obra, de esa performance. Y obviamente él es muy atacado porque es una obra que plantea cuestiones sobre los límites morales del arte. ¿Será que él puede hacer esto? ¿Pagar a personas? ¿Esto es ético? ¿Pagar a personas que viven en el limiar de la supervivencia para sostener una pared o para dejar que le hagan un tatuaje? Y él se defiende y él dice, no, no sé si es mi arte que es inmoral. Yo creo que son las circunstancias sociales que desatan este fenómeno, que son tremendamente inmorales, incluso abyectas. Yo quiero llamar la atención para eso.
es una cuestión difícil, claro, obviamente, pero Santiago Sierra logra, yo creo, que la gente que va al museo, otra vez esta idea que a veces hablamos en clases, que la gente que va al museo y que quiere mirar la belleza, quiere, digamos, tranquilizarse, quiere casi un remedio para el dolor y el cansancio de existir, y llega al museo y tiene un dedo apuntado a sí mismo. ¿No? Porque la obra de Santiago Sierra está diciendo que esto es una responsabilidad de todos. No es que sea un político, un partido político o alguien, otra vez, que representa el mal, sino que esta es una responsabilidad, o debería ser una responsabilidad ética y política de todos, colectiva. Y de una forma la obra de Gonzalo también está atenta a eso, está atenta también a esa posibilidad y también decir que como viene ahí una crisis económica, eso puede tener un impacto político muy grande en la calidad de las democracias un poco por todo el mundo. Y es eso que se señala en este pasaje. No es tanto una crítica a la fe, por lo contrario, o sea, yo creo que justamente en la obra de Gonzalo, en otros textos, se defiende la fe, o sea, la creencia en algo superior, como un importante motor para la acción, para aprovechar, digamos, el tiempo. Y también les quería mostrar este otro texto. ¿Están viendo? Sí, Pedro. Gracias, Antonio. Entonces, este es un capítulo de Jerusalén. Es una obra, creo que una novela, creo que de 2005. Entonces acá es sobre, acá Teodor es un personaje que es un investigador que está investigando hechos del Holocausto. Está leyendo un libro que se llama Europa 02 y en ese libro él lee esta cita. Un judío liberado de Buchenwald descubrió entre los SS que le entregaban sus documentos a la salida del campo a un ex compañero de escuela al que no dirigió la palabra, pero al que sí miró directamente a los ojos. Por iniciativa propia, el hombre al que miraba de aquel modo le dijo: tienes que entenderlo, llevo 5 años de desempleo en la espalda, pueden hacer lo que quieran conmigo. Esto es una cita de un ensayo de Hannah Arendt, que está acá incorporado en la novela, y me parece también esencial. O sea, ya antes del Diario de la Peste, Gonzalo hacía, digamos, tenía esa atención. Y miren que pensando en la Segunda Guerra como un caso extremo de personas que hicieron un conjunto de cosas porque estuvieron mucho tiempo desempleados. Sí. Entonces este SS le contó exactamente que hizo lo que hizo porque estuvo desempleado. Bueno, volviendo acá a nuestra presentación. Otro performer, otro artista visual, hay muchos que son citados en el Diario de la Peste, sería Boris Achour, un artista francés que estudia, estoy citando ahora, el orden, el desorden, la regularidad y el caos. Hizo un experimento con palomas, maíz en el lugar preciso y hambre. El alimento se distribuye en el espacio con una regularidad matemática y las palomas forman una línea en orden.
millones de desempleados en Estados Unidos. El hambre pone en orden a los organismos. Una línea recta, sí, pero intempestiva y viva. Pone en orden durante cierto tiempo, no mucho. Entonces, digamos que el, el hambre tiene un efecto, como se dice acá, de poner en orden, en atención los organismos, pero de una forma intempestiva y viva. Y los estados intentan también controlar, digamos, el orden, el hambre, con leyes, con... yo creo que esto es una referencia a esas filas de personas que, que piden y pedían comida en varias instituciones, como es una especie de regularidad, de línea recta que nosotros veíamos en estas imágenes de helicóptero, etcétera, de regularidad que aún existe, pero que tal vez con el tiempo pueda no existir. Em, entonces, y es también una síntesis, o puede ser una síntesis del rol de los estados en general, que es disciplinar lo instintivo, el hambre, que es el hambre es una cosa animal, ¿cierto? Es algo que animal, que los animales también tienen. Y los estados intentan de alguna forma hacer una domesticación de ese desorden. Em, y de alguna forma también la biopolítica tiene que ver con disciplinar lo que es instintivo o animalesco en lo humano. Pero tal vez hacía falta, y Gonzalo lo dice en algún momento, en alguna entrevista, disciplinar lo que es racional en el hombre, ¿okay? Que también puede ser violento, puede ser agresivo, puede ser, pero el rol, o puede ser obsesivo, paranoico. Entonces el rol del Estado, de los estados es muchas veces disciplinar el hambre, el miedo, el odio, el amor. Y al revés, tal vez una sugerencia, tal vez los estados pudieran intentar domesticar o frenar la racionalidad. Y esta sería entonces también la obra de Boris Ashur, que puede encontrar en su website. ¿Okay? Entonces, en orden, con orden, incluso las palomas son ordenadas en ciertas circunstancias. Entonces entramos acá en las líneas de fuga. La primera sería la luciérnaga. Y empezamos así. En ciertas partes del mundo, la naturaleza también vuelve a encender luces. En el pueblo hablan de la aparición de luciérnagas, emisoras naturales de luz, en su origen popular portugués, conocidas como cagalume. Pirilampo, esa es la palabra actual del portugués, de origen griego. Peri, entorno, y lampen, luz. Otros nombres, candelilla, cucuyo, fuego fatu, también es bonito, bicho de luz, animal que produce luz y los humanos sintiendo envidia. Entonces, la luz en estos textos es el deseo. No solamente el deseo, es es también lucidez. O sea, lucidez también tiene como origen luz. En las dos cosas. Y digamos que la peste como imposibilitó que los humanos fueran o puedan ser emisores de luz y se tornaron más receptores de luz, de la luz de las máquinas, de la luz artificial. ¿Okay? Me parece esta atención que es dada a las luciérnagas, me parece algo que digamos que el autor está sintiendo, o sea, está sintiendo que de alguna forma la creación es imposible en esta circunstancia y hay animales que son
o elementos del mundo que él observa del mundo o incluso en la literatura, en los libros, que pueden ser ejemplos de resistencia a este orden, a esta clausura, a este encierre que esta circunstancia desató, un encierre también interior. Y entonces la luciérnaga como la primera línea de fuga, línea de es expansión de alegría. Otros momentos en que se habla de la luciérnaga es necesario que el ser humano brille en la oscuridad, pero sin tecnología no está fácil, no está fácil, no está fácil. Entonces lo que brilla son las máquinas más que el humano, que tiene miedo y tiene mucha inseguridad por todas las razones que todos nosotros sabemos. En 2020 hay luciérnagas en el interior y en los campos. Voy recibiendo información al respecto para este diario. Informar sobre el número de luciérnagas divisadas cada noche. La tarea al nivel del suelo y en pleno aire en 2020. Una luz natural mínima emitida por un mínimo animal. Esa luz mínima anuncia que la noche no es excesiva. Entonces no somos devorados totalmente por la noche. Y es evidente que esto está relacionado, uno ya intuía con las obras de Pasolini y de Didi Huberman, que después en el diario van a estar explícitas y van a ser referenciadas de un modo explícito. En el diario, a veces los amigos de Gonzalo también son referidos, como Larissa me envía de Brasil el libro Supervivencia de las Luciérnagas de George Didi Huberman. Es una obra sobre Pasolini. Pasolini decía que las luciérnagas estaban desapareciendo en Italia, aniquiladas por la noche fascista o por el exceso de reflectores, comenta Didi Huberman. Las luciérnagas desaparecieron a principios de los años 60, dice. Fenómeno fulminante y fulgurante, Pasolini. Tres fuertes palabras seguidas como si fueran una sola. Fenómeno fulminante y fulgurante. Y desaparece la leve luz de las luciérnagas porque hay demasiados reflectores. Los reflectores que vienen de los estadios de fútbol, de los sets de filmación, etc. Comenta Didi Huberman. Esos feroces ojos mecánicos, Pasolini, anulan la luz de las luciérnagas. Entonces, digamos que la luz del show, del espectáculo, del negocio, como anula la luz interior de cada uno. ¿Okay? Pasolini tiene más en los escritos corsarios, en las cartas luteranas, tiene textos extraordinarios sobre este tema. La ausencia, yo no sé mucho de biología, pero creo que la ausencia de oscuridad no permite que las luciérnagas se reproduzcan. Como hay siempre luz, todas las noches son alumbradas, entonces se vuelve más difícil, digamos, la vida para las luciérnagas y están desapareciendo. Y Pasolini veía en ese fenómeno como una metonimia para la violencia agresiva del capitalismo contemporáneo. ¿Okay? Entonces, esta ausencia de luz interior que digamos, en el mundo contemporáneo existe. Otra imagen, Plinio inventó mucho en sus historias. Dijo que había una mosca que nacía en el fuego y solo podía respirar cerca de él. Pirauta, su nombre. Cuando se alejaba del fuego moría. Una hermosa imagen, mucho más importante que si es mentira. Y entonces yo también les quería compartir un poema de este poeta portugués también, Herberto Helder, sobre la pérdida de aura y sobre la pérdida de la pasión. Entonces, como tenemos acá
gente en la sala, yo pedí a alguien que se quería leer un poema, porque, bueno, mi español no es perfecto y si alguien se quiere leer, hay acá algunas personas, algunos participantes. ¿Alguien quiere leer el poema? A ver, pueden levantar la mano. Eddie, es un poema corto, más o menos. ¿Sí, Santiago quiere leer? Bueno, si está viendo el poema, este es del Malpensante, es la traducción, acá una traducción del poema. ¿Quiere leer, Santiago? Aquí está una foto del autor. Listo. Gracias, Santiago. La pasión griega. Leí en algún lugar que los griegos antiguos no escribían avisos fúnebres. Cuando alguien se moría, apenas preguntaban, ¿tenía pasión? Cuando se muere alguien, yo también quiero saber de la cualidad de su pasión. Si tenía pasión por las cosas comunes, el agua, la música, por la habilidad de algunas palabras para moverse en el caos, por el cuerpo a salvo de sus prejuicios con destino a la gloria. Precipicios con destino a la gloria. Pasión por la pasión. ¿Tenía? Y entonces me pregunto si yo mismo tengo pasión, si puedo morir griegamente. ¿Qué pasión? Las Las grandes, los grandes animales salvajes se extinguen en la tierra. Los grandes poemas desaparecen en las grandes lenguas que desaparecen. Hombres y mujeres pierden su aura en la usura, en la política, en el comercio, en la industria. Dedos entrelazados, hay dedos que se inspiran en los objetos a la espera. Trémulos objetos que entran y salen, de los 10 tan pocos dedos para tantos objetos del mundo, y lo que existe así en el mundo que responda a la pregunta griega, ¿puede mantenerse la pasión con fruta comida todavía viva? Y hacer después con sal gruesa una canción curtida por las cicatrices, palabra soplada a qué horno con qué aliento, que alguien preguntara, ¿tenía pasión? Alejen de mí la pimienta negra, el jengibre, el clavo de la India, pongan muy duro la música y que yo baile, fluido, interminable, atrapado por toda la luz antigua y moderna, los ciegos, los modernos. Ah, no, que al menos me encontrara la pasión y me perdiera en ella, la pasión griega. Gracias, Santiago. Poema es muy bello, sobre, que es algo que ya está desde el inicio de la obra de Herbert Welder. Este poema es de 2013, sea más tardío, creo que 2013, 2011. Es del libro La faca no corta el fuego, así se llama ese libro de poesía, y es bonito. Yo quería recalcar a propósito de, estábamos hablando de la luz de los humanos, de las personas, y acá dice algo extraordinario, o sea, no solamente la idea de arder, de esta pasión de arder continuamente, de desgastarse, creando continuamente, que me parece, así yo leo esa pasión griega, pero también acá, eh, cómo los hombres y las mujeres pierden su aura, y él enumera. Es un poema que incluso en la forma, en el contenido, me hace acordar a Artaud, la poesía de Antonin Artaud. Claro que es una referencia ya muy estudiada en la obra de Herbert Welder, pero esos hombres que pierden la aura en la usura, de cada vez que estamos contabilizando el dinero, si tenemos, si no tenemos, si es justo, si no es justo, si nos pagaron, si pagaron menos, si nos dieron bien el cambio. Esto para no hablar de la gran usura, ¿okay? En la política, en el comercio, en la industria. Entonces, como en muchas actividades,
digamos que la luz del humano se gasta, se desgasta, casi se ensucia casi. Y digamos que el arte, la literatura es el artista, como también dijo Gonzalo en un texto de hace unos años, el artista debe como casi limpiar o ayudar, contribuir para limpiar esta sociedad, o tal vez para ayudarnos a poder emitir luz nosotros mismos, ¿ok? Bueno, y también quería compartir, porque me parece un gran poeta, Herberto Helder. Acá otro momento en que se habla de los insectos con luz, em, y de otros insectos. Los 10 animales que menos tiempo viven en la lista, incluidos efemerópteros y las moscas, las abejas obreras, las mariposas monarcas, las hormigas y las libélulas. Tratar mejor a quien va a morir rápido. Tratar mejor a quien va a morir rápido. Sé gentil con el moribundo, que somos todos, en realidad. Pero ese es moscas, abejas, hormigas, mariposas monarcas y efemerópteros. No sé qué son los efemerópteros, pero su nombre es muy claro. Un pobre animal que ya lleva en el dorso el nombre de su tragedia, de su corta duración. El hombre también es un efemeróptero, aunque dure un poco más y vuele poco. Siempre mortal, el animal hombre, desesperado y efímero, y ahora con cubrebocas para no morir. Es algo que también está en su obra, esta idea de que el hombre es efímero y que debemos no solamente de una forma intelectual entender que somos efímeros, sino también vivir de esa forma, o sea, sabiendo que no, no vamos a estar acá para siempre, y eso no significa que el tiempo no vaya nada, que no tenga significado. Esa es la visión, digamos, nihilista a partir de esta efemeridad, sino que dar peso y valor e importancia a cada instante. em, y, y eso es la posibilidad de hacer cosas, de crear y también de amar, volviendo un poco hacia atrás. ¿Ok? Em, bueno, otro elemento sería el limonero, un árbol. Em, entonces se dice en una de las primeras entradas del diario: al fondo un limonero que insiste, amarillo, frutos amargos. El amarillo debería estar protegido. Los colores alegres protegidos por la Constitución. Entonces es un árbol, un limonero que tiene una presencia en el diario de la peste. No sé si está en su casa, se lo observa a partir de su casa, no importa. Em, pero yo relaciono eso con la obra de Gaston Bachelard. El aire y los sueños tiene un capítulo dedicado al árbol aéreo. Todo gran soñador dinamizado recibe el beneficio de esta imagen vertical, de esta imagen verticalizante. El árbol derecho es una fuerza evidente que lleva una vida terrestre al cielo azul. Entonces, este elemento que se ergue, se va hacia el cielo. Claro que el limonero no es un árbol así muy, muy alto. Se evidencia más por el contraste, digamos, casi entre el amarillo y después las hojas verdes más oscuras. Pero yo veo, no solamente en color, también en la ascensión del árbol, un, un elemento que para cualquier creador es fundamental, que es esta idea de, justamente ya dice, de esta idea de ascensión, o sea, escribir como un vuelo,
es un vuelo. Y digamos, en estas circunstancias ese vuelo está más limitado y, y la alegría también de una forma está más limitada porque está contaminada por el miedo. Y otra entrada sobre el limonero a reventar, entonces uno puede ver que es, digamos, un tema que el autor va, digamos, revisando, tratando a lo largo de su diario en distintos momentos. El limonero a reventar, algunos colores nuevos surgiendo de la tierra que es siempre del mismo color. Extrañeza, respiración fuerte, ruidos de animales acostumbrados a lo caliente, los pequeños animales vuelven y traen un desasosiego de frecuencias bajas. Entonces, como esta atención a la vida palpitante que está por ahí alrededor, y mientras, digamos, esa vida está casi entre paréntesis por esta circunstancia. Y también esta imagen que es desde el humus, desde la tierra, desde el negro, puede nacer un color como amarillo y fuerte y bello. Es también una imagen clásica en la literatura y que el mismo Gaston Bachelard va a identificar en algunos poetas en su obra. Bachelard que también dice cómo adora la imaginación dinámica. El creador tiene esa imaginación dinámica, siempre está construyendo, siempre está organizando, siempre está inventando. A ese ser siempre en pie, como adora la imaginación dinámica, a ese ser siempre en pie, ese ser que no se acuesta nunca, el árbol está hablando. Otro momento en que se habla del árbol, en Brasil se están distribuyendo algunos barbijos con tapabocas, creo que son tapabocas, no sé, con versos. Una forma de resistencia, dicen. Uno de ellos tiene la frase, cree en el mundo como una margarita, y las iniciales FP, de Fernando Pessoa. Piense las iniciales de las sábanas de los nietos que bordaban con mano trémula las abuelas. Era una costumbre de los pueblos, una inicial que decía al mismo tiempo afecto y posesión. Y esto continúa. Aunque creo que la forma correcta del verso es creo en el mundo como en una margarita. Pequeñas diferencias. La abuela que cosió esa frase en el barbijo introdujo una buena errata. Todos los errores de los abuelos serán perdonados. Flor, hierba, árbol. Es interesante la idea de tener una creencia como la tiene un árbol. Creo en los árboles o creo como los árboles. Los árboles no rezongan ni racionalizan. Creer como un árbol parece una posibilidad. Entonces, esa queja que nace humana, que nace continuamente de la racionalidad, o sea, de intentar racionalizar, de intentar organizar, de intentar prever todo, los árboles, los animales no la tienen. Son seres que avanzan con su instinto, digamos, y sin quejarse. Y son, digamos, ejemplos en la obra de Pessoa y también en Gonzalo, claramente. Otra cita relacionada con el tema es una referencia a una crónica de William Ospina, el poeta colombiano, que dice William Ospina dice que podemos vivir sin aviones, pero no sin oxígeno, y que los que más trabajan por la vida no son los gobiernos, sino los árboles. ¿Okay? Entonces, este ejemplo de árboles que no tienen quejas, ni quejas más relacionadas con el mundo práctico, ni quejas de naturaleza metafísica. Finalmente, las nubes. Entonces estamos como en la luz de los insectos, pasando por el árbol hasta llegar en la ascensión a las nubes. Era esta la estructura de la presentación. Y empezando por una cita del Atlas del Cuerpo y de la Imaginación, que es un ensayo de Gonzalo Tavares,
y que dice así. Yo voy a traducir así, más o menos, está en portugués. Dice así: os Cabo y Lia y Mile son dos artistas también, dos performers también, artistas plásticos. Recomiendan un proceso para levantar la mirada. Pues afirman, según un estudio de la Universidad de Manchester en 1989, afirman ese estudio que 42% de las horas del día lo pasamos con la cabeza dirigida hacia frente y con ella la mirada. 56% del día con la cabeza direccionada hacia abajo y solamente 3% del día en promedio con la cabeza dirigida hacia arriba. Y la importancia de ejercicios, defienden los autores, que lleven el individuo a mirar hacia arriba, se debe al hecho de que para los Kabakov se comprobar que cuando uno mira hacia arriba hay una eliminación de emociones negativas, un tranquilizar de los procesos mentales y la entrada de ideas y pensamientos elevados y nobles. Entonces, una recomendación, como a veces ya hicimos también en clase, mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo, ¿ok? Para liberar una tensión, para liberar tensión y para introducir en, en nosotros ideas y pensamientos elevados y nobles, como una idea de actuar, de querer vivir. Yo creo que está muy presente en esta mirada hacia arriba. Bueno, entonces, eso también lo dice este poeta alemán, que ya cité en otra clase. Tiene un poema sobre las nubes en que dice: contra el estrés, la angustia, los celos, la depresión, es recomendada la contemplación de las nubes. Y Bogotá es una ciudad extraordinaria para eso, que siempre las nubes están ahí haciendo su camino. Las nubes, Bachelard también tiene un capítulo en el mismo libro sobre las nubes, y él dice: las nubes cuentan entre los objetos poéticos más oníricos. Son los objetos de un onirismo en pleno día, determinan en sueños fáciles y efímeros. Estamos en un instante en las nubes y volvemos a la tierra mientras sonríen los hombres positivos. En resumen, el ensueño de las nubes recibe un carácter psicológico particular. Es un ensueño sin responsabilidad. Entonces, como las nubes son, desde Goethe, por lo menos, son, hacen parte del imaginario del creador, porque se movimentan en el cielo, son una metáfora de lo efímero, de lo que cambia continuamente, y también esa imaginación creativa que siempre está inventando formas o queriendo inventar formas, ve en las nubes, digamos, esas almas creadoras ven en las nubes casi un hermano, porque siempre ellas se están moviendo suavemente, tal vez, a veces con cólera también, ¿okay? Y Bachelard también habla de eso, y Enzensberger en su poema también, pero desatan un cierto imaginario creador y un cierto devaneo que está asociado, claro, a la creación, a la imaginación y a necesidad de la alteridad. ¿Okay? Bueno, en el diario, ¿cómo surgen las nubes? Así en el día 4 de junio. Praia da Adraga, nubes que allá arriba no se detienen, nubes desatentas a los límites de acá abajo, nubes con forma de ovejas y de lobos. Una nube con pantalones, decía de sí mismo Mayakovsky. Quiere escribir un libro sobre nubes como toda la gente decente. Entonces, como las nubes le hacen acordar de sus proyectos y también como las nubes no conocen límites, los límites que nosotros estamos conociendo hoy en día acá en la Tierra.
y una nube con pantalones, creo que es una buena expresión para definir un creador que está siempre con sus proyectos, digamos, y al mismo tiempo con los pies en la tierra y con los pantalones, digamos, sociales. El soñador tiene siempre una nube que transformar. La nube nos ayuda a soñar la transformación, la idea de cambio, de transformación, asociados a la nube y a la imaginación. Entonces dice también Bachelard, imaginación dinámica, invitación al, no, esto dijo yo, invitación al movimiento y a la creación. Ávida de coger el mundo invisible con sus manos, un creador es alguien que cambia el mundo con sus manos, personalidad que no es menos capaz de la más aérea y sutil fantasía y del sueño más emancipado de las sujeciones de la tierra. Ok, ahora para concluir, para cerrar este círculo, una cita de Gilles Deleuze y algunas ideas centrales. Liberación del peso de estar vivo, o sea, las nubes también tienen ese elemento que es propio a la creación, es como un estado de vuelo y de levedad, levedad, de sublimación. La pandemia como tragedia del aire, hablábamos en la clase pasada, es también una tragedia de la creación, porque la sublimación está muy asociada, según Bachelard, al aire, claro, no solamente según Bachelard, según la física. Ok, entonces del vuelo, una tragedia del vuelo, digamos. El diario como un vuelo extraordinario en circunstancias difíciles, durante el cual la imaginación y el pensamiento no despegaron tanto como en la ficción, en la cual Gonzalo crea mundos alternativos. En su aspecto imaginario positivo, dice Bachelard, la función de la imaginación de las nubes es una invitación a subir. Respirando el aire más puro, las narices henchidas de como copas, sin porvenir, sin recuerdo, dice también Nietzsche en sus poesías, como el aire que sin porvenir, sin recuerdo, sea en el presente, totalmente en el presente. Bachelard defiende que Nietzsche, el elemento asociado a la obra de Nietzsche es el aire que permite vivir un instante libre, el aire que Bachelard asocia a la libertad y que justamente nosotros no podemos respirar libremente debido a los tapabocas, a todas las circunstancias. Ok, entonces una tragedia del aire como también una tragedia de la creación, de la incapacidad de respirar bien, a plenos pulmones y con ganas de hacer algo y de crear. Entonces esta última cita de Gilles Deleuze me parece fundamental para terminar. Yo creo que es creo no, son de los diálogos con Claire Parnet, y él dice así, él y Guattari dicen mucho, como experimenten, no interpreten, que me parece tal vez un consejo muy, muy bueno. Entonces dice Deleuze, experimenten, pero no dejen de tener en cuenta que para experimentar hace falta mucha prudencia. Vivimos en un mundo más bien desagradable, en el que no solo las personas, sino también los poderes establecidos tienen interés en comunicarnos afectos tristes. La tristeza, los afectos tristes, son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en esclavos. Después hay acá un corte y continúa. No es fácil ser libre, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Yo creo que con esta cita
todo está concluido. No, y el mismo Deleuze habla de la peste por alguna razón. ¿Ok? Entonces la peste acentúa un conjunto de movimientos que ya son naturales, que, o sea, que ya son comunes, los poderes, el poder como desata afectos tristes en las personas, em, y imposibilitan en general el deseo o la multiplicación de los afectos y imposibilitan la alegría, imposibilitan la capacidad de actuación, imposibilitan los encuentros, imposibilitan la afirmación, digamos, individual, creativa de cada uno. Pero también existe no el poder sustantivo, pero poder el verbo. Y ese poder, yo puedo, tú puedes, él puede, es también fundamental en Deleuze y en la obra de Gonzalo. Y bueno, y sería esto que tenía para presentarles. No sé si hay alguna pregunta acá o si alguien quiere hacer una pregunta. Si hay alguna pregunta en un chat, en algún lugar, en, en el Facebook, no sé. No sé si Luis Antonio me puede ayudar. Hola Pedro, estoy revisando. Gracias. Ok. Si alguien acá tiene alguna pregunta también puede hacerla tranquilamente. Si no, ok. También ya es viernes, ya es tarde. Pero fue una muy buena forma de acabar la semana, Pedro. Muchas gracias. Ok, ok, bueno, si no hay preguntas, ya está. Hablen ahora o cállense para siempre. Ok, no hay ninguna pregunta. Listo, también no en Facebook. No, en el Facebook te dan las gracias Ah, bueno. por, Gracias también a ustedes por estar acá. Gracias, Santiago. Y gracias a todos que están acá, Laura, Elizabeth, Rosalba, en fin, todas las personas que están acá. Muchas gracias. Era esto que tenía que mostrarles. Ok, ok, gracias. Listo. Entonces, buen fin de semana para todos. igualmente, Pedro. Muchas gracias a ti. Chao.